noches. Bueno, le damos la bienvenida a todos. Vamos a dar inicio al ciclo de las capacitaciones del año 2022, que comenzaremos con la Asociación de Peritos Judiciales de Chile. Bueno, ¿quién les habla? Mi nombre es Eli León y soy la presidenta de la asociación. Participaremos hoy día de la capacitación definida como desde la pericia, su metodología criminológica, que estará a cargo de Marco de los Ríos Mola. Un poco para conocerlo a Marcos, él es abogado de la Universidad de Chile, con magíster en Criminología Académica de Ciencias Políticas en los Carabineros de Chile el 2002, y un diplomado en los estudios políticos, Instituto de Ciencia Política, la Universidad de Chile. También es un diplomado en la Reforma Procesal Penal, Juicio Oral y Litigación, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad de Diego Portales. Seguridad Pública, Instituto de la Ciencia Política, Universidad de Chile, la mención el delito de la democracia. Y el otro diplomado, también la de Metodología de Análisis de Inteligencia Criminológica, Instituto de Asuntos Públicos, de la Universidad de Chile también. También participó en un seminario de crimen organizado y corrupción en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile. Como se pueden dar, tiene una vasta experiencia en el campo que lo avalan. También podemos mencionar que él coordinó el equipo científico del primer Congreso de la Criminología de la Policía de Investigaciones de Chile, profesor invitado a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, profesor del Magíster de la Criminología de la Académica de Ciencias Políticas de Carabineros, ex profesor de Criminología de los oficiales policiales profesionales, profesor de Ética de la Universidad de los Lagos, relator de la Academia de Justicia de Chile, e informes periciales. Bueno, en realidad también tiene otros expertices él en el área que podríamos seguir mencionando, pero hoy día él nos va a poder ayudar y podemos aprender de él en relación a su experiencia. Don Marcos de los Ríos, le vamos a dar su tiempo. Bien, muchas gracias. Quiero agradecer primero la invitación de la Asociación Gremial de Peritos Judiciales de Chile. Y esta primera clase tiene que ver con la pericia y su metodología criminológica. Este pequeño curso va a constar de tres módulos. Un módulo de criminología propiamente tal, uno que tiene que ver con la valoración de la prueba y la pericia judicial, y otro que tiene que ver con la metodología de inteligencia criminológica. Entonces, para comenzar, yo creo que es importante siempre manejar las variables que están en el título: pericia, metodología y criminología. Desde el punto de vista epistemológico, la pericia, el perito, es sinónimo del experto. Y todo experto no es más que, según el diccionario griego, ex viene de fuera de, y perto sería pericolum. Y pericolum significa peligro. Por lo tanto, un experto es una persona que está fuera del peligro. ¿De qué? De la ignorancia. Quien está fuera del peligro de la ignorancia sobre un hecho es un experto, un perito. Esa es la epistemología de la palabra perito. Y metodología viene de método, que significa meta, y odo, que significa camino, camino hacia la meta. De manera que el experto, es un perito que utiliza el mejor camino para llegar a la meta. En este caso, hay una metodología criminológica, que es una criminología especial, que trata de complementar un poco lo que exige el Código Procesal Penal para ser perito. ¿Está funcionando esto? Sí, se escucha súper bien. ¿Se escucha bien? Ya. Entonces, a modo general, diremos que lo que es el informe pericial lo podemos estudiar
en lo que aparece desde los artículos 314 al 321 del Código Procesal Penal, que eso es lo que vamos a ver el día de mañana cuando veamos los peritajes propiamente tal. Esa sería la primera variable que vamos a estudiar. Y la segunda variable, que es con la que voy a comenzar, es el tema de la criminología. ¿Qué es la criminología y por qué es importante que los peritos conozcan la criminología? Muchas personas que no son peritos consideran que la criminología es algo parecido a la criminalística, una cosa así. Y esto no tiene nada que ver con la criminalística. La criminalística es una técnica de indagación del sitio del suceso. El tema de las balas, las huellas, etc. La criminología, en el fondo, se define fundamentalmente como una suerte de filosofía del crimen. Una filosofía del crimen. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos la filosofía del crimen, tenemos que invitar a cualquier persona que quiera ser perito o abogado o cualquier profesional. Hay una necesidad de retornar a la filosofía, a la filosofía. ¿Por qué? Aquí hay un filósofo del siglo pasado, el alemán Heidegger, que decía que el ser humano es un ser arrojado desde el universo hacia el planeta, ¿no? Entonces, desde donde fue arrojado, comienza a pensar, comienza a reflexionar y comienza a analizar. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos sido arrojados, como dice él, hubiésemos quedado ahí, el ser ahí. Si hubiésemos caído en China, por ejemplo, las consideraciones valóricas que nosotros haríamos serían totalmente diferentes a las que se hacen en el mundo en el cual vivimos nosotros, que es el mundo occidental cristiano. Por ejemplo, en China, la falsificación no constituye delito. ¿Por qué? No constituye delito porque la falsificación, según la filosofía china, constituye la realización de una nueva obra, una nueva obra. Entonces no existe el delito de falsificación de cómo lo conocemos acá. Un perito tuviera que explicarle al juez de garantía o a uno de los jueces del juicio oral que una persona falsificó un instrumento o falsificó una obra de arte o falsificó un vehículo. Eso en China no lo podrían comprender, porque ellos fueron arrojados en el mundo oriental. Nosotros no, nosotros somos del mundo occidental cristiano. Entonces, nuestra forma de pensar tiene que ver con eso. Desde el punto de vista de las pericias, esto es muy importante porque en China existe una visión integral del peritaje, ¿no? Es decir, allá no existe el perito específico que solamente sabe de una sola cosa, una cosita nada más, ¿no? Como acá en cualquier país de Latinoamérica o en Chile. Aquí aún el perito se presenta como una persona que solo sabe de una cosa. Los chinos no, los chinos y en general los orientales tienen una visión integral, ¿no? Bien, ahora el tema de la pericia es importante desde el punto de vista filosófico, porque la valoración de la prueba, en la valoración de la prueba, entran limitaciones a la valoración de la prueba. Y las limitaciones de la valoración de la prueba, dentro de ellas el peritaje, tienen que ver con la filosofía. Es decir, el primer elemento, como lo vamos a ver mañana, para valorar la prueba es la sana crítica. Después están las máximas de la experiencia y el conocimiento científico. De manera que
no nos podemos desligar de la filosofía desde el punto de vista de los peritajes. Bien. Ahora, en segundo lugar, la segunda variable de este curso sería la criminología. Y ahí tenemos que hacer un pequeño análisis, al menos, que nos permita comparar lo que ha sido la criminología. Voy a definir primero la criminología para luego decir cuál es el análisis que podemos hacer a través de una pequeña comparación entre lo que fue la criminología del siglo XX y lo que está sucediendo en el siglo XXI. La criminología, en primer lugar, se define como una ciencia interdisciplinaria que se dedica a estudiar y analizar lo fáctico, los hechos. No tiene nada que ver con el derecho. El derecho es una ciencia que estudia lo formal, ¿no? Acá estudiamos y analizamos los hechos y sus distintas variables. Ustedes saben que variable, la palabra variable, significa simplemente todo fenómeno que varía, por eso se llama variable, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una pequeña comparación entre la criminología del siglo XX, aquí tenemos la historia, en la lámina dice historia, y así vamos a trabajar la criminología. Yo voy a comenzar con la historia, pero voy a partir por un pequeño concepto que está abajo, que la define como una ciencia interdisciplinaria, fáctica, que estudia, como les dije, en los hechos, a través de distintas variables que pueden intervenir en el hecho delictual. La criminología estudia la parte penal del derecho, sirve más que todo para eso, y tiene, como dice la lámina, un tetraobjeto de estudio. Ese tetraobjeto de estudio es por una parte, el control social, el delincuente, el delito y la víctima. Ahora, cuando se habla del control social, se hace referencia al control social formal, que sería el que ejercen los tribunales, la policía, y al control social informal. ¿Entiende? Entonces, cuando hablamos del control social informal, hacemos referencia a dos elementos. Por una parte, a la familia, y por otra parte, a la escuela. Ya vamos a ver con mayor profundidad qué queremos decir con esto, pero cuando estudiamos la escuela, estudiamos los contenidos programáticos que se están dando en las distintas escuelas, que se le está entregando a los menores de edad, a los niños. Y cuando estudiamos la familia, queremos saber qué es lo que se está pasando por las mentes de quienes forman la familia para determinar si es posible encontrar algunos elementos que tengan que ver con el delito, el crimen. Por otra parte, y por eso se llama tetraobjeto, porque son 4 los objetos de estudio. Ya hablamos del control social, formal e informal. Hablamos también del delincuente, pero no como aquel sujeto que ha sido condenado por los tribunales de justicia a través de un juicio oral, sino que hablamos de aquellas personas que es necesario estudiar su historia criminal, su pasado criminal. Esa es la diferencia con el derecho, ¿no? Para el derecho, el delincuente es aquel sujeto que ha sido condenado y que ha ejercido todos sus recursos
para que le puedan revocar esa sentencia o confirmarla. Y el delito, a diferencia del derecho, los criminólogos tomamos el delito desde el punto de vista de la sociología criminal, es decir, como aquella conducta que se desvía de cierta normalidad. Por ejemplo, la prostitución, o por ejemplo, el consumo privado de droga, de marihuana, etc. En cambio, la concepción del delito desde el punto de vista del derecho penal tiene que ver más bien con el catálogo de normas que establece el Código Penal o alguna ley especial. Y por último, también el tetraobjeto de estudio de la criminología se encarga también de analizar a la víctima, pero no solamente a la víctima propiamente tal, la que aparece en el diario, la señora que le entraron a robar a la casa, o la señora que le robaron la cartera, qué sé yo, sino que hay víctimas que son provocadoras. Eso lo vamos a ver cuando ustedes estudien dos clases que aparecen en el canal, que ustedes se los deben haber enviado seguramente. Hay una clase que se llama la victimología. ¿Qué es la victimología? Si ustedes estudian el contenido de ese video, ahí van a ver los distintos tipos de víctimas. Y ahí va a aparecer la víctima simuladora, etcétera. Y les recomiendo que vean también en el canal un video que se llama ¿Qué es la criminología? Ahí también habla de todo a lo que me estoy refiriendo en estos momentos, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, la criminología es una ciencia, una ciencia interdisciplinaria, fáctica, con un tetraobjeto. Ahora, los precursores, desde el punto de vista de nuestra cultura occidental cristiana, podríamos decir que ya en tiempos de la Biblia, cuando se analiza la disputa entre la muerte producto de la pelea entre Caín y Abel, ya se hablaba de delito, de crimen, etc. En la filosofía platónica, el mismo Platón decía que el primer deber de un profesor, por ejemplo, era tener afecto por los alumnos. Si no, no podía hacer nada, ¿no? Así es que, bien. Bueno, definido ya lo que es el concepto de criminología y de victimología, ya sabemos que lo importante es que en victimología la palabra víctima es el vencido. Yo diría que la victimología es la historia o el rol de los vencidos, ¿no? Por eso que se habla de que en realidad la historia oficial es la historia de los vencedores. Por ejemplo, en la historia de los vencedores, la mujer, como dice la lámina, ha sido la más excluida, ¿no? Por eso que hablamos hoy día del patriarcado, de otras cosas, del papel del hombre en la historia. Bien, yo quisiera dejar estas láminas detenidas acá, porque ahora voy a ir a la comparación entre la criminología del siglo XX y la criminología o el crimen que está sucediendo en el siglo XXI. Entonces, detenemos las láminas acá y hay un concepto que yo lo creé
durante la pandemia, que se llama la crijanología. ¿Por qué crijanología? Jano viene de un dios griego que tenía una cara que veía hacia adelante, hacia el futuro, hacia la prospectiva, si ustedes quieren, y una cara que veía hacia atrás y veía hacia la retrospectiva. Entonces, cuando empezó esto de la pandemia, yo hice una comparación entre la pandemia que nos está afectando en este siglo y resulta que la pandemia que comienza acá por el año 2019 o 2018, etcétera, coincide con la pandemia de la llamada pandemia española del siglo del año 1918, ¿no? Pero también me di cuenta que estaba coincidiendo el final de la Primera Guerra Mundial de 1918, del siglo pasado, con algunos atisbos de posibilidades de guerra y de conflictos y posibilidades de aumento del crimen en el siglo actual, en el siglo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco de esa historia de la criminología a partir del siglo pasado. En el año 1918, como les dije, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial y se produce la pandemia española, la criminología venía aterrizando de la llamada criminología médica. La criminología médica es la criminología de Lombroso, ¿no? Lombroso decía que según los rasgos físicos de cada persona se podía determinar cuál era un delincuente o cuál era un no delincuente. Él tiene un libro que se llama El hombre delincuente y ahí hace este análisis. A partir de ahí dice que hay personas que nacen delincuentes y otras personas que se hacen delincuentes. Bien, como les digo, la criminología viene aterrizando de esa concepción médica de César Lombroso y comienza a proyectarse en otros términos, comienza a preocuparse de otros problemas. Por ejemplo, analiza de que en la guerra no solamente habían buenas y malas personas, eso lo descubre Sigmund Freud. Él dice que en el fondo todo ser humano tiene algo de delincuente. Por ejemplo, los que participaban en la guerra, aunque hubiesen sido generales o almirantes o capitanes, como ustedes quieran, hacían la guerra porque echaban afuera la maldad que tenían adentro, ¿no? Entonces le gustaba matar gente, le gustaba pelear, le gustaba acuchillar gente, etc. O sea, tenían un delincuente adentro, aunque tuvieran un uniforme, cualquier disfraz, digamos, ¿no? Entonces, de manera que no hay esa diferencia que hacía Lombroso entre personas buenas y personas malas, ¿no? Todos tenemos un delincuente en el corazón, dice el psicoanálisis, ¿no? Entonces, cuando termina la Primera Guerra, viene un periodo de cierta paz, ¿no? Esta paz, ¿dónde se manifiesta? Se manifiesta en el arte, se manifiesta en la música. Es el tiempo del surgimiento del jazz, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa paz, poco a poco,
se va poniendo un poquito más agresiva, porque ya en el año 29, es decir, en los primeros 9 años, desde el fin de la Primera Guerra hasta el año 29, se produce la crisis económica mundial. Crisis económica que va a traer como consecuencia suicidios, desempleo y una serie de problemas sociales que para la criminología son importantes, porque la crisis económica, los únicos que son capaces de resolverla son los gángsters, son los mafiosos. Si ustedes ven cuando se repartían platos de comida a la gente que estaba pasando hambre en la crisis económica, van a ver que los primeros que están repartiendo la comida son los mafiosos. Son los mafiosos, el crimen organizado, los primeros que comienzan a sustituir al Estado en resolver el problema del hambre, ¿no? Entonces, ahí la criminología comienza a pensar de que el criminal analizado por Lombroso ya no es el más importante. Hoy día lo importante es, decían los analistas de 1929, 1930, decía, son los miembros del crimen organizado y las mafias. Entonces, desde la Primera Guerra, pasamos por la crisis económica esta, y nos encontramos con una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, esa supuesta paz no alcanzó a durar 10 años como máximo. Y el crimen siguió haciendo de la suya. Es ahí entonces donde la criminología deja muy de lado todo lo que es la criminología médica de Lombroso y comienzan a incorporarse otras ciencias a la criminología. Y por eso que la criminología es una ciencia interdisciplinaria. Comienza a participar el psicoanálisis para romper un poco el mito de que la mente solo podía ser analizada por una psicología que estudiara las conductas humanas por encimita nada más. Es decir, lo que Foucault llamaba la psicología experimental. De esas psicólogas y psicólogos tenemos muchos ahora, que estudian la psicología de la mente a través de pequeños análisis, y que no van como el psicoanálisis hacia una psicología profunda. Se llama psicología profunda el psicoanálisis porque va al inconsciente directamente, ¿no? Y Sigmund Freud, que es el creador de ese psicoanálisis, dice que el ser humano no es un ser tan racional como lo trató de dibujar la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Que éramos racionales, que todo lo analizábamos, que éramos éticos, que éramos buenas personas todos. No. Él dice que es el inconsciente y no la razón la que manda las actitudes del ser humano. ¿Bien? Es por eso que se incorpora el psicoanálisis también a la criminología para el análisis del delincuente y del ser humano en general. Pero se incorpora también desde la sociología, la llamada sociología criminal, ¿no? La sociología criminal, entonces, y el psicoanálisis van a, junto con una parte del derecho penal, van a solidificar un poco
los análisis del crimen y de la filosofía del crimen. Bien, estalla la Segunda Guerra Mundial y aquí suceden varios hechos importantes, porque resulta que en la Segunda Guerra, cuando peleaban los aliados con los alemanes, los aliados se ven perjudicados por un problema, y es que los buques alemanes y los submarinos alemanes nazis bombardeaban los buques aliados que venían de Estados Unidos, de Inglaterra, a traer la mercancía y las armas para pelear en el frente de batalla. Y los alemanes los hundían esos buques. Hundían esos buques y la inteligencia norteamericana comienza a preguntarse por qué se hundían estos buques, por qué los malos hundían los buques de los buenos. Entonces van a los puertos desde donde salían los buques y se van a entrevistar con los dirigentes portuarios, sindicales portuarios, para ver si los pueden ayudar, a ver si alguien dentro de los puertos estaba dando la información a los alemanes para que sus submarinos les hundieran los buques. Entonces los dirigentes sindicales le dicen a la inteligencia norteamericana y a la inteligencia inglesa, le dicen, nosotros puede que sepamos alguna información, pero no somos los autorizados para entregar esta información. Y la inteligencia le pregunta, bueno, ¿y con qué podemos hablar? Entonces le dice, mire, ustedes pueden hablar con una persona, pero esa persona está presa. Resulta que era el jefe de la mafia siciliana en los Estados Unidos, el señor Lucky Luciano. Entonces la inteligencia inglesa va a la cárcel a hablar con Lucky Luciano, y Lucky Luciano le dice, bueno, no hay ningún problema, yo los ayudo, pero ustedes me sacan de donde me tienen preso. A Luciano lo tenían preso por tráfico de estupefacientes, por sicariato, por tráfico de alcohol, etc. Bueno, a él lo sacan de la cárcel y él les entrega la información de quién eran los miembros del puerto de Estados Unidos que y de Inglaterra que le estaban dando información a los alemanes. Bueno, yo diría que esa es la primera unión entre el control social formal, los militares ingleses y norteamericanos, y la mafia siciliana que operaba en los Estados Unidos. Esto trae muchas consecuencias, porque cuando comienza a terminar la guerra y los soldados aliados van a desembarcar a Sicilia, resulta que el que iba adelante encabezando los buques de los aliados, de los ingleses y los norteamericanos, era el señor Lucky Luciano, era la mafia. ¿Por qué? Porque a la mafia se le ofrece el control de por lo menos 5 comunas de Sicilia, para que ellos se hagan cargo de todo el tema de la reconstrucción de estas ciudades que habían quedado devastadas por la guerra. Entonces, bueno, si nosotros nos vamos ya acercándonos a la final del siglo XX, ustedes se van a dar cuenta que en el siglo XX están pasando cosas muy parecidas. Se habla de corrupción, se habla en El Salvador, por ejemplo, se conversa de alianzas entre el gobierno y la criminalidad organizada juvenil, las llamadas maras, por ejemplo. Ahora lo están persiguiendo porque parece que no pudieron seguir llegando a un acuerdo. Pero durante 15 años o 20, entre las maras,
el crimen organizado salvadoreño y el gobierno salvadoreño, hubo las más excelentes relaciones entre el crimen organizado y el control social formal, ¿no? Yo diría que en Italia, esto que les conté de Lucky Luciano y la mafia siciliana, se mantuvo como pacto durante 50 años, por lo menos, hasta que se rompe cuando es asesinado el juez Giuseppe Falcone por los mafiosos italianos, y ahí se rompe el pacto, ¿no? Les quería hablar de esto porque un buen analista o un buen perito, según Heineken Scott, que tiene un librito muy interesante que se llama Estrategia Antidelictual, señala que un buen perito básicamente tiene que ser una persona culta, ¿no? No solamente conocer lo específico de su área, sino que también saber lo que está pasando en un espacio y un tiempo determinado, ¿no? Y también saber cuál va a ser la perspectiva de eso que está pasando, ¿no? Yo quisiera hacer una pequeña detención para saber si hasta el momento hay alguna persona que quiera hacer alguna consulta que no le haya quedado clara o quiera profundizar, y si no, seguimos. Ustedes me dicen, estoy a su disposición. No, por mi lado. Bien. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Alguna consulta sobre la exposición hasta el momento? ¿Alguna duda sobre la crisis? No, don Marco. No, don Marco, creo que hasta el momento ha sido claro. Ya. Al menos yo estoy entendiendo. Ya. Bueno, entonces ya saben lo que es la criminología, por lo menos. Bien. Ahora bien, el ideal es que la criminología, junto con la política criminal y el derecho penal, puedan en algún momento llegar a un sistema integral de ciencias penales, ¿no? Un sistema integral de ciencias penales que nos permita darle más fortaleza al derecho penal y por lo tanto mayor fortaleza a la administración de justicia. Bien, bien, yo quisiera terminar esta parte de criminología para irnos al primer análisis de lo que debe contener un informe de peritos. Voy a hablar del informe de peritos en general, porque yo creo que ya mañana podemos entrar a lo que es la metodología criminológica y en ese sentido los invito a ver las clases que están en el canal sobre el informe pericial criminológico, ¿no? Hay una clase bien detallada sobre eso nada más. Hay otro que habla de la metapericia del informe del informe de Carabineros. Hay una crítica que se hace a la metodología. ¿Por qué yo insisto en el tema de la metodología, que sería como la tercera variable del título de esta clase? Porque la metodología, cuando se hace una contrapericia, una metapericia, lo primero que le preguntan la contraparte a un perito cuando lo va a entrevistar en el juicio oral, le dice, bueno, entonces usted analizó, explique los hechos que analizó. Esto lo dice el artículo 315 del Código Procesal Penal, que habla del contenido del informe de perito. Entonces, el artículo dice
sin perjuicio del deber de los peritos de concurrir a declarar ante el tribunal acerca de su informe. Este deberá entregarse por escrito y contener, primero, la descripción de la persona o cosa que fuere objeto de él. A ver, ¿qué analizó usted? ¿Y cómo lo analizó? Del estado y modo en que se hallara la persona, el objeto o la cosa. Segundo, la relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y su resultado. Y tercero, las conclusiones que en vista de tales datos formularen los peritos conforme a los principios de su ciencia o reglas de su arte u oficio. Entonces, en términos generales, ya vamos a ver después que esto no basta, pero en términos generales, lo que al perito se le exige en el informe es la descripción de los objetos analizados, la relación de todas las operaciones practicadas y las conclusiones que formularen los peritos conforme a los principios de su ciencia, reglas, arte u oficio. Bien. Entonces, cuando la contraparte, sea la fiscalía o sea la defensoría, sea penal pública o sea una defensoría privada, le pregunta al perito, relate lo que usted, relate el contenido del informe, uno tiene que decir lo que les he leído del artículo 315 del Código Procesal Penal. Pero si ustedes, una vez que han leído todo el análisis que hicieron del objeto estudiado, analizado, y las conclusiones a las cuales llegaron, independientemente de su intuición o de su creencia, sino simplemente de la forma más objetiva y ética, como se invita, ya lo vamos a ver mañana con mayor detalle, le van a preguntar, bueno, ¿cuál fue la metodología que usted utilizó? Y ahí es donde tenemos un problema, porque cuando se hace una metapericia, es decir, una contrapericia al informe que ustedes hicieron, el primer problema con el que nos encontramos es el problema metodológico. Y es por eso que el título de esta clase tiene que ver con la metodología criminológica, ¿no? Porque hay metodologías que pueden haber sido cuestionadas en alguna revista europea, por ejemplo, una semana antes de que ustedes hicieran el informe o una semana después, ¿no? Entonces le van a preguntar ¿qué opina usted sobre esa metodología? Y es por ello que se invita a que el perito sea la persona más culta dentro de lo posible, dentro de su área, ¿no? Yo los invito siempre a estar al día con las metodologías. ¿Por qué? Porque la metodología, y me voy a adelantar un poco a la metodología criminológica, la metodología criminológica, más allá de lo que les acabo de leer del Código Procesal Penal, trata de manejarse con la mayor cantidad de variables. Si ustedes estudian un objeto o estudian un hecho y tienen que pronunciarse desde su ciencia o desde su arte o desde su oficio, no pueden dejar fuera ninguna variable. Y yo creo que ese es el problema que muchas veces tienen algunos peritos en los contrainterrogatorios. ¿Pero qué variable utilizó usted? Entonces, claro, lo más probable es que muchos de ustedes señalen algunas variables cuantitativas, ¿no es cierto? Otros crean que están señalando variables cualitativas, y en realidad la metodología criminológica, que es más integral, invita siempre a no dejar fuera ninguna variable.
¿no? Entonces, y eso lo vamos a ver mañana, pero les pido que lo tengan en cuenta cuando estudien el artículo 315 del Código Procesal Penal, ¿no? La metodología, porque en el informe, aunque aquí no lo dice, un buen informe debe saber explicar al juez de garantía o al juez oral o a los jueces orales, y debe saberlo explicar también al fiscal con el cual trabajen o al defensor público o privado con el cual también estén trabajando su informe, cuál fue la metodología. Y esa metodología deben incluirla en un número aparte de las conclusiones y aparte de los análisis que hicieron. ¿Cuál fue la metodología utilizada? ¿No? Y en lo posible, dentro de esa metodología, incluir la mayor cantidad de variables que analizaron ustedes, ¿no? Esa es una primera invitación. Y yo diría que una segunda invitación es a poner siempre una bibliografía, ¿no? Porque les van a preguntar, ¿y usted de dónde sacó esto que está diciendo? ¿No? ¿Cuál es su marco teórico? Entonces tienen que saber responder. Depende, yo no sé cuáles son las pericias que cada uno de ustedes hace, pero si hubiera un perito auditor, por ejemplo, comercial, o hubiese una perito psicóloga, por ejemplo, o socióloga, etcétera, ustedes deben tener siempre preparado en el informe el marco teórico. El marco teórico es el marco que resume la bibliografía que ustedes utilizaron en ese informe, porque también los pueden fregar por ahí. Hay dos maneras de que una metapericia puede echar abajo una pericia judicial. Una contrapericia puede echar abajo una pericia judicial. La metodología, y eso grábenselo muy bien, la metodología utilizada y la bibliografía. Porque no les quepa duda de que con esa metapericia van a tratar de echar abajo sus informes. Entonces, eso les pido que lo tengan muy en claro. Bien. Después dice el artículo, cuando se analiza en el Código Procesal Penal el informe de peritos, dice, el artículo 314 del Código Procesal Penal, dice, procedencia del informe de peritos. El Ministerio Público y los demás intervinientes podrán presentar informes elaborados por peritos de su confianza y solicitar en la audiencia de preparación del juicio oral. La preparación, ustedes saben, es en juzgado de garantía. Que estos fueran citados a declarar a dicho juicio, acompañando los comprobantes que acreditaran la idoneidad profesional del perito. Es decir, tienen que acompañarle su currículum y la mayor cantidad de cursos que hayan hecho sobre su especialidad o sobre el peritaje en general. Procederá el informe de peritos en los casos determinados por la ley y siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa fueren necesarios o convenientes los conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio. Es decir, que ustedes como peritos están dentro de lo que se llamaría la prueba, que lamentablemente la prueba en Chile se ha estudiado siempre como una especie de apéndice del derecho procesal, penal o civil. En otros países de América Latina, por ejemplo Colombia o México, incluso Venezuela, existe una asignatura 1 y 2 de derecho probatorio. En Colombia hay un gran experto en derecho probatorio, David
David Ichandía, por ejemplo, que él tiene 2 tomos de derecho probatorio. Y ahí la prueba se estudia no como un apéndice del Código Procesal Penal o Civil. El derecho probatorio estudia la prueba como ciencia, ¿no? Como ciencia, como arte o como oficio. Y también aplica lo que yo les hablé al principio de esta clase, de la filosofía, de la filosofía. Entonces, la prueba epistemológicamente, el contenido de la palabra prueba no es más que lo probo, es decir, lo bueno, ¿no? Por eso que lo bueno debe incluir, además de lo que les señalé en el artículo 315 del Código Procesal Penal, debe incluir la metodología y la bibliografía. Solamente ahí podemos hablar de una prueba, de algo probo, de algo bueno, de un peritaje probo, un peritaje prueba, bueno, que sirva para la parte probatoria del proceso. Tiene que ser algo bueno, y algo bueno no solamente es escribir un informe como por encimita de algo, no, tiene que incluir bibliografía, ¿no? Y bibliografía actualizada. Ustedes lo que tienen que estar siempre presentes para defenderse como peritos en un juicio es contra los contrainterrogatorios de la Fiscalía o de la Defensoría Penal Pública o Privada y las preguntas aclaratorias que le puede hacer un juez, ¿no? Pero además deben estar siempre preparados para evitar los ataques de la metapericia. La metapericia. Por eso que los invito a ver la clase metapericia del parte policial, ¿no? Es un trabajo que se hizo hace unos 3 años más o menos, donde yo voy tratando de echar abajo cada uno de los elementos del parte policial, porque me parece que deja fuera una serie de variables que no son consideradas, ¿no? Esa clase que está en el canal, se la recomiendo que la vean y ahí se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando, ¿no? Entonces, dejar fuera una variable es hacer un trabajo, un informe pericial incompleto desde el punto de vista científico. ¿Y qué importancia tiene esto? De, como les digo, siendo la pericia parte de la prueba y parte del derecho probatorio, y siendo la prueba lo probo, lo bueno, resulta que la prueba tiene limitaciones. Tiene limitaciones porque, por una parte, dentro de la llamada sana crítica, no solamente está la sana crítica, sino que están las máximas de la experiencia, que también la vamos a ver con más profundidad mañana, y está el conocimiento científico. Esto significa que la llamada libertad de prueba que tienen los jueces, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, tienen sus limitaciones. No es que el juez libremente pueda analizar el informe pericial o cualquier otra prueba, sino que está limitado. Y está limitado por 3 conceptos que también, y volvemos a lo mismo del principio, vuelven a la filosofía, las máximas de la experiencia y la sana crítica, y los principios de la lógica, ¿no? La lógica como el conjunto de elementos o de reglas o de leyes que utiliza la mente para analizar un hecho, es un concepto que viene de la filosofía aristotélica, ¿no?
Aquí no hay nada que escape a la filosofía. Por eso yo los invito a siempre tener en cuenta, en alguna medida, a la filosofía. Bien. Ahora bien, en cuanto a la valoración de la prueba, dentro de lo cual están ustedes, porque ustedes le van a valorar su prueba, su peritaje. El juez va a valorar cuál fue el informe que ustedes hicieron. ¿Por qué? Y adelantándome al módulo 2, porque una sentencia judicial debe basarse en un proceso previo legalmente tramitado. La garantía del debido proceso también está ligada con las formas en que el ordenamiento jurídico permite tener por acreditadas las proposiciones fácticas de las partes. En materia procesal penal, si bien existe libertad para presentar medios de prueba, no todos tendrán el mismo valor por sí mismos, ya que su peso específico tendrá directa relación con su eficacia para representar un correlato de una realidad. En el sistema procesal penal acusatorio, como el nuestro, son las partes acusadoras, fiscal y querellante, según el caso, quienes deben proporcionar las pruebas al tribunal que conocerá del juicio oral, para efectos de lograr desvirtuar la presunción de inocencia de la que goza todo imputado. Esto lo establece el artículo 4 del Código Procesal Penal. Por eso les digo, limitaciones a la valoración de la prueba son esas. Principio de la lógica, conocimiento científico, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con las máximas de la experiencia. Es decir, si ustedes se salen de ahí en su informe, van a tener problemas con la metapericia. Bien. Yo quisiera hacerle algunas preguntas ahora a uno de ustedes. ¿Cuáles son las especialidades de los alumnos presentes acá? Quisiera saberlo. Si alguno me puede indicar, por favor. Acá Héctor Salinas, yo soy ingeniero en prevención de riesgos. Ah, qué bien. Ya. ¿Cuál es el contenido de su... ¿Qué le piden a usted en los peritajes? ¿Qué riesgo? ¿Cómo lo hace para prevenir riesgos? ¿Cuál es riesgo? Por ejemplo, si me pudiera contar uno para ver si analizamos algo. Primero se hace una investigación de riesgos, un análisis, Ya. ya para hacer un esquema, una matriz, Ya. la cual nos sirve de guía para poder prevenir los peligros, los riesgos. Bueno, los peligros no, los riesgos. Los riesgos. Ya, ya. ¿Y usted? Marco. Sí. Marco, Reinaldo Salgado por acá. Buenas noches. Hola. Mira, me estoy incorporando hace poco porque venía en la ruta del trabajo, así que me incorporo. Pero mira, el curso acá, los colegas que están acá, casi todos son ingenieros en prevención técnico, higienista ocupacional. ¿Ya? Ah, qué bien, qué bien. Y el peritaje que nos, bueno, la mayoría no tienen, están recién haciendo el curso de peritaje, o perdón, de perito judicial, para que en un futuro puedan incorporarse también a la asociación gremial, ¿cierto? Para postular a las cortes, ¿cierto? De Arica hasta Magallanes, etcétera. ¿Ya? Y estamos recién nosotros aprendiendo este tema de lo que es el peritaje judicial. Pero nosotros, la especialidad nuestra sería la investigación de los accidentes graves o fatales. Ahí es donde nosotros podemos prestar en nuestro peritaje. Eso, Marco. Ya, eso como, o sea, prevención de riesgo. Ya. Y lo primero que ustedes hacen, ¿qué es lo que es un diagnóstico? Cuando analizan el hecho. Bueno, cuando vemos el tema de los accidentes, ¿cierto? Vemos